que parece que, Sí, sigue adelante. Ajá. que parece que no tiene solución el problema, no tenemos que perder la fe en Dios, que nuestra fe pues tiene que ser auténtica, no a la primera derrumbarme y perder la fe, no, sino estar siempre segura de que Dios está conmigo, en ocasiones está en silencio, solo Él sabe por qué, pero de no perder la fe en Dios. Esto es lo que a mí me deja esta película. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Irene, adelante. Sí, justo también la confianza plena a Dios en las circunstancias en que estén, porque Él está ahí. Él nos dijo que estaría hasta el último día, ¿no? Vuelvo a unirlo con otro texto, pero en este caso también vuelve a darnos la identidad plena de quién es Él. Esa identidad que no se nos puede perder por cualquier cosa, ¿no? Tenemos que ser firmes. Y quería felicitarlo porque es día del santo patrono de los sacerdotes y no lo saludamos, ¿sí? Gracias, gracias. Que se la pase bien, es todo. Sí, gracias. De hecho, sí, algunos de ustedes me han mandado ahí felicitación también personal. Bueno, no lo hicimos juntos. No a nivel de grupo, pero sí, muchas gracias. Hoy que es el santo cura de Ars, ¿verdad? Que tuve la oportunidad de ir a Ars allá en Francia. Me lancé solo porque estábamos nosotros en el seminario, estábamos hospedados en Trento y yo le pedí permiso al rector para irme 2 días a Ars y sí me lo concedió y ahí me fui. Fue una experiencia muy bonita, ¿verdad? Me tocó cuando no había nada de visitantes. Entonces, todo el pueblo para mí. Muy bien. Adelante, ahora sí, Marta Laura, si quiere activar su micrófono y seguimos con Edne Berumen. Si quiere activar. Pues, yo le quería decir que cuando estábamos en esto. Permítame. Ahora sí, ¿qué perdón? Que cuando estábamos en esta presentación me vino a la mente que Jesús es la luz, pues lo de luz y tinieblas, ¿no? Esa significación, ese contraste. Y también el hecho de que se da aquí, pues también, ¿verdad? En los discípulos, en su viaje, van sin Jesús, van en tinieblas y en las tinieblas, pues, ¿no? Y qué diferente cuando están con Jesús, ese encuentro con Él. Entonces, pues para nosotros es igual, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra vida sin Él y cómo es nuestra vida con Él? Muy bien. Así es, la vida con Jesús es todo iluminado y la vida sin Jesús se vuelve oscuridad. Ese es un muy buen mensaje. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Pasamos con Edne Berumen y seguimos con Irma Murillo. Si quiere activar, Edne, su micrófono. Ahí está. Sí, gracias. Solo un comentario. Al principio casi me convencía de que no era cierto el milagro, ¿eh? Y luego ya con su conclusión, bueno, me recuerda que en cada libro que leo siempre empieza así la explicación. Empiezan mencionando a varios autores que tratan de argumentar por qué es falso o por qué, cómo sostienen su argumento de algo que evidentemente contradice lo que siempre hemos pensado, quienes tenemos un conocimiento básico de la Biblia. Y al final, el autor del libro termina como usted terminó, diciendo por qué sí es más seguro que esto sea la verdad. Ya me di cuenta que es muy acostumbrado, pero ¿cuál es el objetivo? Digo, se me hace que se pierden muchos renglones para argumentar algo.
El punto es de que de más o menos del siglo XVIII al presente, con el surgimiento de la ilustración, las ciencias, el modernismo y en época actual posmoderna, siempre ha habido comentarios de los llamados racionalistas que niegan todos los milagros de Jesús. Y eso lo vemos en televisión, ¿verdad? Aparece en programas de televisión y es un bombardeo constante de negar todos los milagros de Jesús diciendo que son leyendas, que la religión es falsa, la religión presenta fantasías. Y por eso siempre en los libros encontramos el que se atiende la curiosidad de muchos creyentes que bombardeados por este clima social que niegan los milagros de Jesús, se la pasan diciendo, pues padre, necesitamos a alguien que nos oriente, que nos diga qué pasó, ocurrió, no ocurrió, en qué creemos, son puras leyendas, es fantasía, nuestra religión son puros cuentos de hadas o qué, ¿verdad? Por eso siempre se tiene que atender cuando se trata de este tipo de relatos, se tiene que entender, por un lado, la dimensión literaria, por otro lado, la cuestión también teológica, ¿verdad? O sea, literariamente estamos ante un género literario, sí, pero esa es la forma como el evangelista creyó más conveniente contar algo. Ahora, cuando nos metemos al análisis de las tradiciones preliterarias, para llegar precisamente a afirmar qué era lo que contenía la tradición oral, nos damos cuenta que la tradición oral que originó todo esto presentaba una multiplicación de panes y la caminata sobre el mar desde el origen, desde antes de que los evangelistas redactaran. Ajá. Y eso despierta precisamente la sospecha de que, bueno, ¿será que los racionalistas nada más molestan por molestar? Porque finalmente, o sea, sí hay huellas de una tradición oral claramente identificable de que tenía estos dos elementos. Y así se coló, así se formó, digamos, a la tradición escrita preevangélica. O sea, antes de que Marcos redactara su primer evangelio, ya existía un relato escrito que recogía la tradición oral de una multiplicación de panes y una caminata sobre el mar realizados por Jesús desde el inicio. O sea, estamos hablando aquí ya de los años 40, 50. Esto ya existía, esta conexión de relatos ya existía. Y al principio, obviamente, como es costumbre en una tradición oral, pues que en un pueblo o una sociedad oral, que las tradiciones fueran en su primer momento, en su primer estadio, eran orales y después se pusieron por escrito y después de décadas Marcos lo llevó a su evangelio y después de otras 2 o 3 décadas llegó Juan y lo puso también en su evangelio con algunos detalles de diferencia, pero siempre que veamos nosotros un comentario al evangelio de San Juan o de cualquier evangelista, siempre van a comenzar por esto, planteando el problema que presenta la exégesis actual ante el bombardeo de los racionalistas que niegan todos los milagros de Jesús. Por eso siempre los libros de comentarios empiezan así. Ajá. Ok. ¿Sale? Pues sí, sí me parece muy importante. Yo ya tuve un alumno racionalista y además estamos en una época en la que la tradición oral, por tan poco gusto de la lectura que existe, o sea, todo se lo comunican a través de palabra y como que volvemos otra vez a que lo oral cuenta más que lo escrito y entonces uno tiene que saber también cómo sustentar la verdad que uno defiende, ¿no? Ok, muchas gracias. Muy bien, Ya, gracias. Sí, Irma, gracias. adelante. Sí, yo quería hacer el comentario, sobre todo por lo que dijeron nuestras hermanas, de que no hay que dejar que nuestra fe decaiga, porque pues a la luz del Espíritu Santo, el permitirnos que entre Jesús a nuestra vida es dejar que entre la luz para que esas tinieblas en las que estamos vayan saliendo, porque normalmente no es al revés, o sea, no vamos a primero sacar las tinieblas y luego dejar entrar la luz, sino que es la luz la que va
ayudarnos a librarnos de las tinieblas. Así es, muy bien. Eso es precisamente lo que hacen aquí los discípulos, ¿verdad? Que ellos se encuentran en una situación de tinieblas. Al acercarse Jesús, primero se asustan, no saben qué es lo que está pasando. Y finalmente Jesús les trae precisamente esa serenidad. Por eso llegan inmediatamente a la orilla. Para Juan no cree necesario poner a un Jesús que se sube en la barca y que luego lleguen a la orilla. Basta la compañía de Jesús. No es necesario que él se suba a la barca, sino que su sola cercanía al recibir ellos la identidad de Jesús, al serenarse cuando él les dice yo soy, no teman, ahí está, eso es todo lo que se necesita para sacar las tinieblas de la propia vida. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, pues así hemos concluido con este hermoso episodio del Evangelio y vamos a pasar a otro. Vamos a darle velocidad aquí. Este relato es muy largo. El capítulo 9 de San Juan prácticamente en todo el Evangelio es el relato, me parece, más largo dedicado a un milagro, además el que veremos mañana de la resurrección de Lázaro. Bien, este relato de la curación del ciego de nacimiento se da en el contexto de la fiesta de las tiendas o tabernáculos, que era una fiesta centrada en la familia y hace memoria de las tiendas de campaña que durante 40 años habitaron los israelitas que habían salido de Egipto. La fiesta se celebra 5 días después del día de la expiación y dura una semana. Recordemos, ¿cuál era la tienda principal que tenían los israelitas en el campamento durante el desierto? El tabernáculo. La tienda del encuentro. La tienda del encuentro donde estaba el arca de la alianza. Muy bien. ¿Y qué significaba el arca de la alianza? La presencia de Dios. Entonces, leemos el capítulo completo que va a tener esta estructura. Primero se da la curación, después hay un momento donde Jesús dialoga con sus discípulos, después aparece Jesús y el ciego, después el ciego y sus vecinos, después el ciego y los fariseos que lo confrontan, luego los fariseos confrontan a los padres del ciego, ahora ya sanado, después los fariseos y el que era ciego nuevamente, al final Jesús y el personaje del que era ciego, y al final Jesús y los fariseos que comienzan una discusión, una controversia que se va a extender hasta 10:21. Leemos el texto en la columna derecha. Dice, vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Voy a poner acá así en pantalla grande. ¿Ya? Bien, antes de pasar aquí al comentario, continúo con el texto. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego y le dijo, vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Los vecinos y los que solían verle antes, pues era mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían, es él. No, decían otros, sino que es uno del que se le parece. Pero él decía, soy yo. Le dijeron entonces, ¿cómo pues se te han abierto los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, me untó los ojos y me dijo, vete a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le dijeron, ¿dónde está ese? Él respondió, no lo sé. Lo llevan donde los fariseos, al que antes era ciego. Pero era sábado el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos.
Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recobrado la vista. Él les dijo, me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían, pero ¿cómo puede un pecador realizar semejantes señales? Y había disensión entre ellos. Entonces le dicen otra vez al ciego, ¿y tú qué dices de él, ya que te ha abierto los ojos? Él respondió, que es un profeta. No creyeron los judíos que aquel hombre hubiera sido ciego hasta que llamaron a los padres del que había recobrado la vista y le preguntaron, ¿es este su hijo, el que dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron, nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, ni quién le ha abierto los ojos, eso nosotros no lo sabemos. Pregúntenle, edad tiene, puede hablar de sí mismo. Sus padres decían esto por miedo por los judíos, pues los judíos se habían puesto ya de acuerdo en que si alguno le reconocía como Cristo, quedara excluido de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Le llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Les respondió, si es un pecador no lo sé, solo sé una cosa, que era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces, ¿qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él replicó, se lo he dicho ya y no me han escuchado. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que quieren también ustedes hacerse discípulos suyos? Ellos le llenaron de injurias y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde es. El hombre les respondió, eso es lo extraño, que vosotros no sepan de dónde es y que me haya abierto a mí los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese le escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, has nacido todo entero en pecado y nos das lecciones a nosotros, y le echaron fuera. Jesús se enteró de que le habían echado fuera y encontrándose con él le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, le has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Y dijo Jesús, para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen vemos, su pecado permanece. Bien, pues ahí está, todo el texto es largo, ¿verdad? Se los he puesto así nada más para que podamos hacer la lectura de corrido. Bien, entonces fíjense. La pregunta de los discípulos sobre el ciego, Rabí, ¿quién pecó él o sus padres para que haya nacido ciego? Refleja una perspectiva tradicional, una teología de la retribución tan defendida en muchos grupos judíos. Eso de que si tú estás sano es porque has hecho el bien y Dios te bendice con la salud. Si tú estás enfermo es que has pecado y Dios te ha castigado con la enfermedad. Y hasta el día de hoy mucha gente piensa así, ¿verdad? Están muy enfermos y dicen, ay, pues, ¿qué hice Dios que me estás castigando de este modo? ¿Verdad? Entonces, esa es teología de la retribución. Esta teología de la retribución, recuerden, desde tiempos del libro de Job, se puso en entredicho. Jesús no entra tanto en la discusión de si existe o no una retribución. Simplemente dice, ni él pecó ni sus padres. Él ha nacido ciego, pues, para que se manifiesten en él las obras de Dios. ¿Qué obra de Dios será? Pues lo que va a suceder a continuación. Esto no va dirigido solo a los discípulos, sino a la comunidad lectora. Es una forma en que San Juan quiere que los lectores de su evangelio aprendan a no darle tanta importancia a la llamada teología de la retribución, sino más bien poner los ojos en Dios
quien puede realizar prodigios aún valiéndose de gente limitada. Jesús invita a las comunidades juánicas a superar las interpretaciones rabínicas. Seguramente en esas comunidades había muchos miembros provenientes del judaísmo. Los versículos 4 y 5 muestran a Jesús en íntima comunión con su Padre. Las obras de Jesús son las obras del Padre. Se comprende también el dualismo día y noche. Ya ven que dice, de día hay que trabajar porque de noche, al hacerse de noche ya nadie puede trabajar, para diferenciar las acciones que se hacen según Dios y las que se hacen en lo oculto por ser pecaminosas. Y además Jesús insiste que Él es la luz del mundo. Esta es la clave de lectura para comprender la relación ceguera-visión como una relación de incredulidad contrastada con la fe. Así, la luz que trae Cristo es la luz de la fe. Las acciones, tenemos acciones de decir en los versículos 6 y 7, ¿verdad? Dicho esto, Jesús escupió, hizo barro, lo untó en los ojos del ciego y le dijo algo. Le dio una orden, vete, lávate, son dos imperativos. Y el hombre obedeció. Las acciones de Jesús, decir, escupir, hacer barro y untar, logran su significado mediante las palabras que Jesús pronuncia en el relato en su conjunto. Jesús revela al Padre mediante obras y palabras intrínsecamente entrelazadas, como afirma la Constitución Dogmática de Verbum número 2. El evangelista sigue desarrollando una teología de la palabra. Cristo, palabra del Padre, lo revela mediante acciones que liberan al ser humano de toda esclavitud y enfermedad, para que, iluminado por la fe, pueda reconocer a su Señor y seguirlo. Ante el mandato de Jesús, vete, lávate en la piscina de Siloé, el ciego obedece su palabra. Él fue, se lavó y regresó viendo. La teología de la palabra se completa por la obediencia de la fe. El hombre es liberado por su obediencia y nace a la luz, al bautismo, a la fe en Jesús. Después, en este punto que viene subrayado con letras negritas, el ciego hace una primera profesión sobre Jesús, lo considera un hombre. El hombre que se llama Jesús, ¿verdad? Joánthropos jolegómenos Jesús, hizo barro, me untó los ojos y me dijo, vete y lávate, vete a Siloé y lávate. Bien, los vecinos y los que solían verle antes habían encasillado al ciego en una condición inamovible. Para ellos él era un desafortunado, un impuro, seguramente hijo de un pecador. Los que vacilan en reconocerlo son quienes en el fondo se niegan a admitir que Jesús ha provocado en él un cambio radical. Para el antes ciego, en este estadio inicial de las cosas, Jesús es solo el hombre que se llama Jesús, pero no sabe identificarlo aún. Sin darse cuenta, el antes ciego está comenzando un proceso de evangelización que se realiza mediante el testimonio y la confrontación con las autoridades religiosas del templo. Entonces, lo llevan, será día sábado, viene la controversia, finalmente se ponen a decir que si viene de Dios o no viene de Dios aquel que te sanó, ¿qué dices tú de él? Y ahora una segunda profesión de parte del que era ciego, pienso que es un profeta. Ya no es el hombre llamado Jesús, ahora lo ve como profeta. Los fariseos representan la tradición israelita que se opone a Jesús y a la novedad de su revelación. Son quienes están ciegos moralmente. Los fariseos interpretan el sábado como día de descanso. Jesús considera que el sábado se hizo para imitar a Dios. La perspectiva que Jesús tiene de su Padre es que Él siempre trabaja. ¿Se acuerdan que ya lo vimos en otro milagro, verdad? Cuando sanó al paralítico. Mi Padre siempre trabaja. Algunos se preguntan, ¿cómo puede un pecador realizar semejantes señales? El evangelista evidencia la división de opiniones que había en el templo. No todos los judíos se oponían a Jesús. Entonces, en este nuevo estadio de las cosas, el ciego afirma que Jesús para él es un profeta.
Bien, después continúa la controversia. Está el fariseo, están está el anteciego, los fariseos, y ahora meten a los padres del ciego. Le preguntan, ¿cómo es que su hijo ve? Pues ellos dicen, no sabemos, pregúntenle a él, ¿qué edad tiene? Y viene este comentario que dice, los judíos se habían puesto ya de acuerdo de que si alguno le reconocía como Cristo, quedara excluido de la sinagoga. ¿Ok? Los padres del anteciego respondieron a las preguntas de las autoridades, reflejando el miedo que les tenían. Dice, pues los judíos se habían puesto ya de acuerdo en tal cosa. Ajá. Esta respuesta ha sido objeto de debate entre especialistas. Es históricamente verificable que las comunidades juánicas eran expulsadas de las sinagogas judías. No hay un acuerdo general. Al parecer, no hay suficiente información historiográficamente verificable. Lo que sí es altamente probable es que los seguidores de Jesús eran despreciados en algunas localidades de la diáspora cuando se redactó el Evangelio juánico. Después, entonces, continúa la controversia. Si es un pecador, no lo sé, dice él. Entonces, ¿cómo es que te abrió los ojos? Ya se los dije. ¿Por qué insisten? ¿Acaso quieren hacerse discípulos de él? Dicen, discípulo de ese serás tú, ¿no? Tú eres discípulo de él, nosotros seguimos a Moisés. ¿Ok? Y él los confronta con una expresión en el versículo 30. Eso es lo extraño, que vosotros no sepan de dónde es y que me haya abierto a mí los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese le escucha. Estos son puntos muy importantes, fíjense. Cómo va este hombre, se la está regresando a los fariseos que enseñaban precisamente eso en el templo. Jamás se había oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. ¿Sí? Si uno revisa ahí el Antiguo Testamento, pues tampoco se da esto. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ajá. El anteciego, por tanto, es catalogado por los fariseos como un ignorante. Ellos se creen discípulos de Moisés, pero se escudan en una fe que no conocen. Pues si hicieran caso a Moisés, aceptarían a Jesús al menos como el profeta prometido en Deuteronomio 18, cuando dijo Moisés, en el futuro vendrá un profeta tan grande como yo al que ustedes deberán escuchar. El anteciego se defiende en el interrogatorio afirmando principios de la religión judía. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a él sí lo escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Todas esas son enseñanzas típicas del judaísmo. El relato constituye una catequesis para quienes en las comunidades juánicas añoraban el judaísmo como religión segura. Ahora comprenden que es necesario dar un paso adelante y aceptar a Jesús como el revelador del Padre, como la luz del mundo. Después, cuando Jesús ya lo encuentra, que lo han echado fuera al hombre que había sido ciego, le pregunta, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es para que crea en él? Dice aquel. Jesús le responde, ¿le has visto? El que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y se postró ante él. En este estadio final del proceso catequético por el que pasa el anteciego, Jesús se acerca a él y le pregunta, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y el anteciego pregunta, ¿quién es? ¿Le has visto? Dice Jesús. Y entonces aquel dice, creo, Señor. Ajá. Las preguntas y respuestas entre Jesús y el anteciego parecen reproducir diálogos de un rito litúrgico de bautismo propio de las comunidades juánicas. El ciclo catequético ha concluido. El anteciego vivía en la ignorancia y ahora que ha visto a Jesús lo acepta como Señor. De modo que ya no es el hombre llamado Jesús, ni tampoco es un profeta, sino el Señor, en quien Dios se revela al mundo. El lector dentro de su comunidad eclesial va entendiendo este proceso
y comprende que el texto le habla a él, lo exhorta a dar un paso decisivo de fe. Y después Jesús comienza a confrontar a los fariseos. He venido para que los que no ven vean y los que ven se vuelvan ciegos. Y después responde a ellos la pregunta, ¿acaso somos ciegos? Les dice, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Aquí entonces surge el tema del juicio al mundo. Este juicio se determina por la aceptación o rechazo de la revelación de Dios por medio de Jesucristo, para que los que no ven, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. Esto significa, aquellos que estaban en el desconocimiento de Dios lo podrán conocer, y quienes se creían seguros de su fe, se darán cuenta de que en realidad no creen en Dios, ¿verdad? Aquí voy a corregir porque con eso que luego se me mueven las letras. En realidad, entonces ellos no creen en Dios, sino en meras tradiciones interpretativas. Es decir, los fariseos eran educados según las escuelas de sus propios rabinos, pero a veces daban más importancia a la opinión del rabino que a la escritura misma. Por eso caían en la ceguera. Se hacían fanáticos de una tradición de interpretación y no de la escritura misma. La ceguera de los fariseos consiste en rechazar a Jesús como luz del mundo. Prefieren las tinieblas de su fe imperfecta, las tinieblas de su pecado, por el cual desprecian a los marginados como el ciego. Dicha actitud los hace incapaces de abrirse a la salvación que Dios les ofrece en su Hijo. Entonces, vemos en síntesis el proceso que vivió el ciego. Hablamos de un proceso de catequesis, ¿verdad? Vemos, en primer lugar, el ciego fue objeto de la iniciativa de Jesús. El ciego no se acerca a Jesús, ni nadie lo lleva. Es Jesús quien se acerca a él. Es objeto de su atención, de su iniciativa. Luego, el ciego, tras recuperar la vista, fue motivo de la controversia. Al principio dice, Jesús es para mí un hombre. El hombre llamado Jesús me puso lodo, me dio una orden y ahora veo. El antes ciego es confrontado por los fariseos. Para él, Dios actúa a través de quienes le son gratos. Él considera que quien lo sanó es un profeta. Ya ves, es el segundo estadio. Ya no es hombre, ahora es profeta. El ciego no recibe apoyo de sus padres. Es expulsado de ahí, pero es recibido por Jesús, a quien reconoce como su Señor. Y allá el estado final, ¿verdad? Por eso pongo abajo en resumen, para el ciego, Jesús es al principio un hombre, luego un profeta y finalmente Señor. Sobre la historicidad de la tradición prejuánica, hay elementos que favorecen la historia de una tradición previa a San Juan. La mención de la piscina de Siloé, por ejemplo, destruida por los romanos en el 70. La tradición original era jerosolimitana, o sea, originaria de Jerusalén, y situó siempre ese milagro en este lugar. Segundo, la mención de que Jesús hizo barro con su saliva para untarlo en los ojos del ciego y luego le pidió que se lavara en la mencionada piscina. Aquí el barro no es agente de curación, como hacían los taumaturgos, sino que es ocasión para que el ciego se lavara, obedeciendo el mandato de Jesús. Juan asumió este dato y lo incorporó a su teología narrativa de la palabra. Entonces los taumaturgos te ponían lodo y ya cuando te quitabas el lodo ya sanabas. Eso era lo que querían manejar siempre los taumaturgos. Tenemos la historia de un taumaturgo muy, muy famoso que más o menos por los años 80 del primer siglo se llamaba Apolonio de Tiana. Y hay una obra escrita por Filóstrato que se llama La historia de Apolonio de Tiana, que voy a ver si se los puedo conseguir en PDF para que todos lo tengan. Es una historia curiosa, es la historia del taumaturgo más famoso del siglo I y que muchos comparaban con Jesús, ¿verdad? Bien, entonces, el barro,
para quien tiene pensamiento mágico, el barro es el instrumento de sanación. Aquí Jesús no utiliza el barro como instrumento de sanación. Jesús, a propósito, le unta barro como pudo haberle untado cualquier otra cosa. El chiste era ensuciar al ciego para hacer que él se lavara. Ajá. Entonces, el barro no tiene ningún poder mágico. Jesús simplemente hizo que el ciego se echara agua, elemento purificador, en los ojos para que pudiera ver. Muy bien. Entonces, en contraste con otros pasajes donde Jesús hace saliva también, la saliva es agente de curación. Aquí nuevamente se me aparece aquí un paréntesis, ¿ya? Donde Jesús realiza un milagro, tal es el caso del ciego de Betsaida. En ambos milagros, la saliva es agente de curación. Aquí luego suceden estas cosas cuando yo hago, no sé, cuando muevo, por ejemplo, estoy moviendo, marcando un texto y de repente me muevo por acá y se pasan las palabras por allá. Por eso se ven así, como incompleto. Bien, es casi seguro que la tradición jerosolimitana de este milagro se basara en una acción de Jesús en Jerusalén que suscitó sorpresa y alegría. Sin embargo, no podemos saber si el milagro ocurrió históricamente en sábado o durante la fiesta de las tiendas, pues esa conexión parece responder más a la intención del evangelista, una intención teológica. Enseñanza para nuestra vida pastoral. La vida es un proceso de conocimiento continuo, siempre creciente y perfectible de Jesús. Tenemos que ir dejando atrás viejas suposiciones sobre la fe para dar el paso de la fe imperfecta a una fe perfecta. Que Jesús ya no sea para nosotros un hombre o un profeta, sino el Señor. Procuremos que nuestros conocimientos sobre Cristo nos conduzcan a una vida de caridad y servicio auténticamente evangélicos. Que Cristo siempre ilumine nuestra vida y procuremos que Él brille a través de nuestro servicio a los demás. Con eso terminamos la presentación. Muy bien. ¿Qué nos deja este texto? ¿Qué ecos suscitan ustedes? Adelante, nada más no se peleen. Aparecen todavía con la mano levantada Marta e Irma. A ver. Si no, pasamos con José Luis. A ver, ¿quién quiere activar su micrófono? Buenos días, padre. Sí, buenos días. Buenos días al grupo. Antes que nada, una disculpa, padre, a todos ustedes, porque cierro y abro el video, porque estar en la oficina aquí es complicado, ¿no? Para no distraerlos tanto. Ajá. Pues sí, padre, increíble estos pasajes, la cantidad de enseñanzas que están llegando, ¿no? Estas explicaciones, insisto, no hacen más que acrecentar la fe de uno, y que al margen de que algunos aspectos de estos pasajes hayan tenido una historicidad o no, qué tan llenos de enseñanza y mensaje tienen, pues, ¿no? Cómo Jesús en este último signo que acabamos de ver, nos da el ejemplo de con Él nunca nos vamos a perder en la oscuridad de la vida, ¿no? Cómo Jesús pone en su lugar a los soberbios, ¿no? A todos esos soberbios del mundo que creen tenerlo todo seguro, y cómo Jesús tiene como instrumento a tantas personas para que su obra se vea, ¿verdad? Entonces es magnífica la enseñanza, es mucha la enseñanza que va dejando este análisis para nuestra vida, ¿no? Para nuestra actualización, y me lo llevo me lo llevo a mi persona, me lo estoy trayendo al día de hoy, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, buenísima su explicación, qué padre. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Sí, usuario 983187 que está levantando la mano.
Sí, padre, ¿me escucha? Buenas tardes. Muy bien, ¿su nombre, perdón? Raúl Carranza. Ah, muy bien, Raúl. Adelante. Sí, gusto en saludarlo, padre, a usted y a todos mis hermanos, compañeros. Padre, disculpe el regreso. Yo que me quedé con la pregunta del tema anterior. Sí, me interesaría que usted nos compartiera su opinión. En algún estudio anterior que nos tocó con el Evangelio de Juan, eh, concluíamos la mayoría que el signo de caminar sobre los mares no podía enlistarse como un signo, sino que más bien los 7 signos correspondían a los 6 que hemos mencionado y vamos a mencionar aquí, y que el séptimo signo, que es el glorioso signo, es el glorioso signo de su resurrección. Entonces, en eso concluíamos, o cuando menos el crítico del texto que por ahí llevábamos, y el maestro incluso apuntaba hacia esa dirección. Entonces, sí me gustaría que usted nos orientara un poco con esta visión que me tocó compartir. Sí, mire, yo creo que más que nada considerar uno de los signos, hay que ver precisamente que lo propio de un signo es comunicar algo sobre la identidad de Jesús. Y lo que comunica Jesús a los discípulos que están en la barca es su identidad, precisamente. Les dice, no teman, soy yo. Ajá. Y finalmente, pues llegan a buen puerto. Entonces, en cuanto a la lógica de los signos, el pasaje de Jesús sobre las aguas cumple con la característica. Y la segunda característica, y también muy importante, es que se encuentra dentro del marco que llamamos la primera parte del Evangelio, que es el libro de los signos, mientras que la resurrección está dentro de la segunda parte, que es el libro de la gloria. Ajá. Entonces, decir que no es signo y que solo la resurrección es signo, pues ya hace violencia a esta estructuración. Entonces, lo propio de la estructura es que los signos están dentro del libro de los signos y la resurrección pertenece más bien al libro de la gloria. Y así es como tradicionalmente se presenta, ¿no? Bueno, no tradicionalmente, sino más bien los especialistas, digamos, podemos empezar, por ejemplo, por el mismo Francis Moloney, que es un sacerdote salesiano, que tiene uno de los comentarios de San Juan más recientes. Y hay muchos otros que también presentan así esa estructuración. Me parece que el mismo Raymond Brown también va distinguiendo libro de los signos, libro de la gloria. Javier León Dufour también. Habrá otros que propongan otro tipo de estructura, pero siempre toda estructura tiene que estar justificada. Y todo pasaje debe interpretarse dentro del contexto en donde se encuentra el pasaje. Eso es lo que se llama el estudio de los contextos literarios. Entonces, un pasaje siempre está dentro de una parte de un texto. Eso es lo primero que hay que encontrar, ¿verdad? ¿A qué parte pertenece? No, pues que la primera o la segunda, no, pues que la primera. ¿De dónde va la primera? De aquí a acá. Pues esa está a la mitad, ¿verdad? El capítulo 6 está a la mitad, desde los capítulos 1 al 12 que cubren el libro de los signos. Entonces, pues es ahí donde le corresponde ser interpretado. ¿Sale? Ok, muchas gracias, padre. Bien, de nada. Bien, ¿quién más? ¿Alguna otra? Adelante, María Socorro Rivera. Sí, padre, buenos días a todos. Yo he estado analizando estos 2 signos en virtud del aspecto del encuentro que hace Jesús en los 2 signos. Primero con los discípulos, que ellos van en la tiniebla y él va también a su encuentro en ese momento de tribulación, en ese momento de miedo, de tiniebla, ¿verdad? Y en el caso del signo de la curación del ciego, está también el aspecto de cómo
también ver esta ceguera espiritual, en la que ciertamente hay una fe, porque lo decía usted en el tema final del primer signo que revisamos hoy, cómo el don de la fe hay que agradecerlo y que en el camino a nosotros nos toca también ir perfeccionando esta fe precisamente en ese acercamiento que tengamos con Jesús. Y que no perdamos de vista esos encuentros, porque precisamente en nuestra vida pasa muchos momentos en que Jesús sale a nuestro encuentro. Y ya lo decía José Luis, pues a veces también cegados en esa soberbia, no vemos esa presencia de Jesús. Y seguimos entonces creyendo en palabras sueltas, en teorías que no tienen fundamentos. Y dejamos nuevamente esta palabra, este encuentro de Jesús, aún con la fe incipiente, como decía anteriormente, pero que no dejamos pues nosotros mismos abrirnos a ese encuentro, a esa presencia con Dios, siendo Él la luz del mundo porque lo reconocemos, pero tampoco nosotros lo aceptamos, ¿no? Hablo pues desde mi vida personal, que vamos caminando, pero que de repente sí nos desviamos por cegados, pues precisamente por el aspecto de la soberbia. Entonces yo lo veo como esos dos encuentros en dos momentos diferentes, pero que son nuestra vida misma. Así es, muy bien, fíjense, muy enriquecedor lo que dice, porque precisamente en un México tan dividido como en el que estamos, también se ha dado mucho la llamada polarización política, ¿verdad? Y aquí, yo lo que he percibido muchas veces que hay mucha discusión o posturas prácticamente muy radicales entre católicos, que unos apoyan y otros están en contra de ciertas ideologías políticas. Y bueno, pues, ¿cuál es el punto de fondo? No se trata de ver quién tiene razón. La razón la tiene Cristo, ¿verdad? Si mi posición es claramente contraria a lo que nos presenta el Evangelio, ¿para qué le hago al monje? ¿Verdad? O sea, no puedo yo maquillar la realidad. No puedo yo estar a favor o en contra del Evangelio con dos actividades que son prácticamente opuestas. Y eso, ¿qué me dice? Que yo puede ser que esté en tinieblas, pero como me dan una aportación, un dinerito, ¿verdad? Pues ahora digo, el dinero se hace bueno, como decía alguno, ¿verdad? No, el dinero no se hace bueno. Es que uno busca justificar siempre su postura, pero Cristo no se anda entre las ramas, ¿verdad? Cristo nos dice no tanto si es negro o blanco, simplemente dice, es por aquí el camino, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene la tarea de hacer su autoevaluación de conciencia, de confrontarse con la palabra de Dios, y ahí es donde vas a encontrar la verdadera respuesta a tus preguntas. Sin que alguien te esté diciendo si estás bien o no. El Evangelio de San Juan fue redactado para eso, para confrontarnos, dándonos, digamos, una cachetada en la cara. Así, ¿estás o no estás con Jesús? Aceptación o rechazo. Escatología presente. Si tú aceptas a Jesús ahora, te abres el camino a la salvación. Si tú rechazas a Jesús ahora, tú mismo te estás metiendo en camisa de 11 varas. Y a nadie puedes engañar diciendo, es que yo creí. No, que es que yo creí. ¿Verdad? El Evangelio es muy exigente, tan exigente que por eso mucha gente le saca a ir a misa. Mucha gente no quiere ir a misa porque saben que les golpea la conciencia. Mucha gente se la pasa criticando a la iglesia y a los curas. ¿Por qué? Porque saben que les recalcamos la confrontación con la palabra de Dios. Dicen, la verdad no peca, pero incomoda, y la verdad que viene en el Evangelio de San Juan incomoda mucho. Como vemos aquí, el ciego es confrontado con las autoridades, es expulsado incluso con las autoridades, pero acepta a Jesús y Jesús lo recibe. ¿Dónde estaba más seguro este ciego? ¿Con los fariseos
o con Jesús? Pues con Jesús, ¿verdad? Entonces, el ciego se encontró precisamente en un proceso de paso de las tinieblas a la luz. Los discípulos pasaron de las tinieblas a la luz también. Ajá. Hay una clara conexión entre la secuencia, digamos, de estos signos que a nosotros nos ponen, pues ahora sí, entre la espada y la pared, como que nos dicen, ¿y tú qué tal? ¿Vas a querer seguir en tus tinieblas o te abres a la luz de Cristo, a la novedad del Evangelio? Pero el Evangelio es exigente. El Evangelio no te va a tolerar que tengas un pie con el diablo y un pie con Dios. El Evangelio no te va a tolerar una doble vida. No te va a tolerar el que tú te digas agente de la vida y al mismo tiempo promuevas la muerte, ¿verdad? Que promuevas lo que es contrario al Evangelio. Porque ahí, en ese dividirte, acabarás partido, ¿verdad? Y ni el Chapulín Colorado te va a salvar porque tú te habrás partido por libre determinación. Nadie te obligó. Tú quisiste partirte para quedar bien con unos y con otros y entonces generaste tu propia división interior. Las personas que viven en división interior son personas muy atribuladas. Ajá. Son personas que no tienen paz en realidad, porque su conciencia les está gritando que están mal. ¿Ok? Eso es vivir en tinieblas también. Este ciego de nacimiento nos enseña que tenemos que tener valor incluso para enfrentar aquello que nos daba seguridad. Ven cómo hasta los papás se hicieron a un lado. Los papás, en lugar de proteger a su hijo, lo dejaron a la buena de las autoridades, ¿verdad? Y este ciego enfrentó todo. Perdió el apoyo de sus papás, perdió el aprecio de la gente que le daba limosna, perdió, no sé, pues todo lo demás ya lo había perdido, ¿verdad? Con la falta de salud había perdido todo, no tenía autonomía, era un completo dependiente de los demás. Ahora, en Cristo ha encontrado su autonomía, ha recuperado su dignidad, ha sido recibido entre los seguidores de Jesús. Y aunque no sepamos su nombre, sí podemos pensar que este cuate, pues, encontró lo que muchos habían creído haber encontrado y no tenían. Esos fariseos que creían servir a Dios, en realidad solamente suscitaban división. Por eso tenían una actitud negativa hacia los inválidos. Y encima creían que así cumplían la ley de Moisés. Ajá. Entonces procuremos que nuestra religiosidad, nuestra forma de vivir la fe, no nos esté metiendo en situaciones de incongruencia. Como ocurre con los fariseos, ¿ok? Y veamos con toda rectitud que quizá algunas decisiones que tomamos son claramente antievangélicas y que no se van a convertir en evangélicas por mucho que sigamos yendo a misa y al mismo tiempo seguir participando de acciones que son contrarias a toda justicia. Porque, como dice el viejo dicho, hay un Dios que lo ve todo, ¿verdad? Y a ese Dios no lo vas a engañar, ¿ok? Entonces, ¿para qué meterse en conflictos? Mejor llevar una vida feliz y congruente, ¿verdad? Pues yo les agradezco a todos porque ya incluso nos hemos pasado 17 minutos. Ha sido un momento muy bonito. Recuerden, todas las evidencias quedan abiertas para que ustedes las puedan seguir subiendo. Y pues ya nada más me dirigiría por WhatsApp con las personas que yo veo que quizás salieron muy bajos en alguna evaluación. Ya les escribo, ya les diré, miren, pues aquí te aparece esto, échale más ganitas o vuelve a hacer el cuestionario, etcétera. Pero si no reciben mensaje, pues quiere decir que todo va bien. ¿Sale? Muy bien, pues les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Yo lo recibo Padre, en nombre del Hijo Padre, y del Espíritu Hijo y del Santo, Espíritu Santo. descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Cuídense mucho, Dios los bendice, nos vemos mañana. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre, Dios los gracias. bendiga. Gracias.